Bueno, ahora vamos a continuar con el desarrollo del trabajo práctico número 1, que corresponde a propiedades de las sustancias puras. Como charlamos previamente, los conceptos que vamos a desarrollar acá son coherentes con los desarrollados en teoría en la unidad 2 de termodinámica técnica de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Bueno, yo soy Erika Correa y vamos a seguir discutiendo en esta segunda parte. Recuerden que este práctico de sustancia pura intenta o tiene como objetivo estudiar las relaciones entre las propiedades termodinámicas de sistemas simples compresibles que están compuestos por sustancias puras en una o más fases. El ejercicio número 3 dice que complete los datos que se han omitido en la tabla para la sustancia pura agua. Entonces, como datos, para encontrar las demás propiedades termodinámicas del sistema, me dice que tengo una presión de 200 kilopascales. Acuérdense que 100 kilopascales equivalen a un bar, y que tengo un título de 0,6. Cuando ya me dice que tengo un título de 0,6, me está indicando el dato del problema que estoy en la zona dentro de la campana que determina las condiciones de saturación del agua. Estoy en la región saturada de líquido-vapor, donde hay una mezcla de líquido y vapor saturado. Entonces, en la descripción de la fase ya puedo poner de alguna manera que estoy en la mezcla, en la fase del vapor húmedo. Para saber las condiciones de los límites de la campana y poder estimar mediante la regla de la palanca todas las demás propiedades térmicas de cualquier fluido que se encuentre en proceso de cambio de fase, como hablamos previamente, tenemos que usar la tabla A4 o la tabla A5 de vapor saturado. Como el dato inicial que me da el problema es presión, yo voy y busco la tabla A5, y en la tabla A5 busco el dato de los 200 kilopascales. La otra propiedad que me pide es la propiedad de U en kilojoule por kilogramo, que es la energía interna específica en esa condición termodinámica. Recuerden que yo la energía interna que puedo leer de la tabla corresponde a la energía interna del líquido saturado a 200 kilopascales, que serían 504,50 kilojoule por kilogramo, o a la energía interna del vapor del líquido saturado o del vapor saturado a esa condición de presión. Y que a partir de esos datos, utilizando la regla de la palanca, puedo saber cuál será la energía interna de un vapor húmedo que tiene un título de 0,6. Como dijimos que los procesos ocurren a presión y los procesos de cambio de fase ocurren a presión y temperatura constante, es de esperar que en la región, en el dato de la tabla, me pueda suministrar la temperatura de saturación, que es otra de las incógnitas que me pide la tabla. A esa, para la condición de 200 kilopascal, la puedo obtener de la tabla, porque recuerden que durante todo el cambio de fase es la misma temperatura y la misma presión. Ahora voy a estimar la energía interna específica de ese vapor húmedo en esa condición aplicando la regla de la palanca. Y yo de la regla de la palanca tengo que entonces que la energía del vapor húmedo, que está en un X es igual a 6, me voy a apoyar en el valor de X. Si el brazo es de 0 a X, es el valor de X, el punto de apoyo es la energía interna del vapor saturado. Y ahora, si el brazo es 1, porque este es el título del vapor saturado, es 1 menos X, es decir, esta sería la porción del brazo, el punto de apoyo es la energía interna del líquido saturado. Entonces, de la tabla busco los valores de energía interna para líquido saturado y para vapor saturado a una condición de 200 kilopascal, reemplazo en la fórmula para obtener la energía interna del vapor húmedo, y así obtengo que
la energía interna de ese vapor es 1719,26, que si se fijan está contenido en los rangos de valores de la energía interna para el vapor saturado, que tendría 2500, y el líquido saturado, que tendría 486. Fíjense que ese valor de energía interna para un vapor húmedo está en el medio de ese rango, y así yo me puedo dar cuenta que mi fluido está evolucionando entre esas dos condiciones. Es decir, la energía interna de ese vapor es más alta, como era de esperar, que la energía interna de un líquido saturado, y más baja que la energía interna de un vapor saturado. Ahora voy a pasar a la siguiente incógnita. También me pregunta ahora que averigüe la presión, el título de un vapor o de agua que está a 125 grados Celsius y 1600 kJ por kilogramo de energía interna. Nuevamente, cuando no sé nada, lo primero que hago es ir a la tabla de vapor saturado. En este caso, como el dato del problema es la temperatura del vapor saturado, 125 grados Celsius, yo voy a elegir la tabla de vapor saturado, pero ahora la tabla que inicia con valores de temperatura, y en esa primera columna voy a buscar el dato que son 125 grados Celsius. Fíjense que a 125 grados Celsius, vapor saturado, le corresponde una energía interna, vengo a buscar acá, la energía interna del líquido saturado a 125 grados son 524,83 kJ por kilogramo. Y la energía interna del vapor saturado a 125 grados Celsius es 2534,3. Es decir, que la energía interna que me da como dato 1600 es la que corresponde a un vapor húmedo que se encuentra entre esas dos condiciones, cambiando de fase a 125 grados. La presión entonces que me pide como dato, como durante todo el cambio de fase, presión y temperatura se mantienen constantes, teniendo el dato de la temperatura de la tabla de vapor saturado, puedo sacar el dato de la presión que va a corresponder a ese fluido cambiando de fase, y pongo acá que son 232,23 kilopascales. Ahora tengo que estimar el título, y lo voy a hacer a partir de una propiedad del vapor húmedo conocida, que es la energía interna. Recuerden que de la aplicación de la regla de la palanca, yo podía despejar el título cuando yo conocía el valor de una propiedad del vapor húmedo, y podía leer de la tabla de vapor saturado las propiedades de energía interna o cualquier otra propiedad del vapor saturado y del líquido saturado en esa condición. Entonces yo puedo despejar X de la aplicación de la regla de la palanca, y encuentro que el título es igual a la energía interna del vapor húmedo, que en este caso es dato, son los 1600 kJ por kilogramo, es la energía interna de este punto, menos la energía interna del líquido saturado, que es la energía interna de este punto, que leo en la tabla como la energía interna que le corresponde a un líquido saturado que está a 125 grados Celsius, o sea, es este valor de 524,83 kJ por kilogramo, dividida la relación entre la energía interna del vapor saturado, que lo representamos como UG, que también la puedo leer de la tabla, energía interna del vapor, 2534, menos la energía interna del líquido saturado, 524,83. Esta diferencia entre estas dos columnas, uno que define la energía interna del vapor saturado y otra que define la energía interna del líquido saturado, es la diferencia de energía interna del cambio de fase. De esa manera yo puedo despejar el título y encontrar que el título de este vapor va a ser 0,535. Ahora vamos a pasar a otra incógnita. En este caso, fíjense
que nos da el valor de la presión como dato. Nos dice que son 1000 kilopascales, es decir, 10 bares o 1 megapascal, y nos da el valor de la entalpía. Lo primero que hago, como el valor expresión, busco en la tabla de vapor saturado para ver qué condición de energía le corresponde a un líquido saturado o a un vapor saturado, para ver cómo está mi vapor, en qué región está mi sustancia, si es un líquido saturado, un vapor húmedo, o un vapor sobrecalentado o un líquido comprimido. Entonces veo acá, fíjense que para 1000 kilopascales yo tendría que tener una energía interna del líquido saturado valdría 761,39 kJ por kilogramo. Y si fuera un vapor saturado, es decir, si estuviera en esta posición, su energía interna a 1000 kilopascales debería valer 2582,8 kJ por kilogramo. La energía interna de mi sustancia es mayor. Entonces es de esperar que yo no me encuentre como un vapor saturado, sino como un vapor sobrecalentado, es decir, mi contenido energético es superior. Y entonces voy a buscar en la tabla A6, que es la que corresponde al vapor sobrecalentado, y acuérdense que cuando yo salgo de la zona de la mezcla de líquido y vapor o los límites que establece la campana de saturación, necesito dos variables para conocer el estado termodinámico de esa sustancia. Por lo tanto, en esta tabla de vapor sobrecalentado voy a entrar con el dato de la presión, que son los 1000 kilopascales o 1 megapascal, y voy a entrar con el dato de la energía interna, que son, fíjense, 2950. Otra vez, ¿qué sucede? Yo no tengo exactamente el valor en el que pueda leer de tabla el valor de la energía interna para determinar cuál será el valor de la temperatura. Ya establecí que como este valor de energía interna es superior a la del vapor saturado a esta presión, yo estoy en la condición de un vapor sobrecalentado. Por lo tanto, no hay expresión de título, no hay una relación entre masa de vapor y masa total, porque es todo masa de vapor en esa región. Y por otro lado, estoy buscando establecer la temperatura, pero como no encuentro ese dato directamente para leerlo de la tabla, lo tengo que interpolar al valor de temperatura. Yo sé que como mi variable es 2950 y en este rango tengo 2957 corresponde a una temperatura de 400 grados Celsius y 2875 corresponde a una temperatura de 350 grados Celsius, yo estaré más cerca de los 400 grados Celsius. Voy a usar la regla de 3 para interpolar y voy a decir que a la variación de esta variación de energía interna le corresponde esta variación de temperatura. Y a la variación de energía interna entre 2957,9, que es el rango inferior, y 2950, que es el dato que yo tengo, le va a corresponder una variación de temperatura de X. Y fíjense que esa variación de temperatura de X yo la hice sobre el rango de temperatura menor porque tomé la entalpía que corresponde al rango de temperatura de 400, me da 4,80. Entonces, para saber la temperatura de este vapor a 2950 kJ por kilogramo y 1000 kilopascales, yo voy a restarle a la temperatura de 400 grados 4,80 grados que me da el delta y voy a determinar que la temperatura de ese vapor es 395,19 grados y ya habíamos dicho que esto era un vapor sobrecalentado. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora en este caso fíjense que me da como variables el valor de la temperatura y el valor de la presión. Nuevamente, para saber en qué situación me encuentro, lo primero que hago
es ir a la tabla de vapor saturado. Como en este caso temperatura y presión son datos, puedo usar tanto la tabla A4 como la tabla A5. Yo, como el primer dato que aparece es la temperatura, trabajo con la tabla A4. En la tabla A4 fíjense que está la temperatura de 75 grados Celsius y que me dice que la presión de saturación a esa temperatura son 38,59 kilopascales. Y yo estoy a 500, estoy a la misma temperatura, pero estoy a 500 kilopascales. ¿Eso qué significa? Significa que estoy en una condición de líquido comprimido, es decir, yo a la temperatura de 75 grados Celsius, la isobara que corta esa temperatura de 75 grados Celsius es la isobara de 500 kilopascales, que es una isobara que es mayor que la isobara que corta a esa temperatura en la campana de saturación. Es una isobara menor y entonces esto está en la región del líquido comprimido. Como está en la región del líquido comprimido, me tengo que ir a buscar los valores de energía interna, que es lo que me está pidiendo. Ya sé que como es un líquido comprimido, afuera de la campana X no tiene ningún valor. El valor de la energía interna lo tengo que ir a buscar a la tabla de agua líquida comprimida, que es la tabla A7. ¿Con qué problema me voy a encontrar en esta tabla? Fíjense que yo tengo valores de presión de 500 kilopascales, que serían 0,5 megapascales. Y la tabla de agua líquida comprimida, si ustedes las están viendo de sus tablas, comienza con una presión de 5 megapascales. Como estoy por afuera de los límites de la tabla, no se recomienda en este caso aplicar el proceso de extrapolación. Y entonces lo que yo voy a hacer, como en este rango en donde mi sustancia se encuentra como un líquido comprimido, estoy en la región de líquido incompresible, digamos, acá es difícil de comprimir. Las variables termodinámicas como la energía interna, la entalpía, varían poco en relación a la presión y varían principalmente en relación a la temperatura. Entonces, para sacar la energía interna de un líquido comprimido, si no puedo encontrarlo dentro de los rangos que tabula la tabla de agua líquida comprimida, voy a aproximar el valor de las demás propiedades termodinámicas al valor que ofrece un líquido saturado que se encuentra a la misma temperatura del fluido que yo estoy analizando. Entonces el valor de la energía interna de este fluido lo voy a aproximar a la energía interna de un líquido saturado a 75 grados Celsius. La energía interna de un líquido saturado a 75 grados Celsius es 313,99 kJ por kilogramo. De esa manera puedo resolver este problema. Después me da otro dato. Me dice que yo tengo un fluido a una presión de 850 kilopascales y un título igual a 0. Cuando ya me dice que el título vale 0, me está definiendo que yo estoy en la situación de líquido saturado. Estoy sobre la curva de saturación, a la izquierda del punto crítico y a una presión de 850 kilopascales, que serían 8,5 bares. Fíjense que me voy a la tabla A5 del vapor o del líquido saturado y leo que para 850 kilopascales la temperatura de saturación que corresponde es 172,94 grados Celsius. Esta es la isoterma de saturación que corresponde a 850 kilopascales. Y voy a estar como un líquido
saturado, y entonces también de la tabla yo puedo leer el valor de la energía interna del líquido saturado, que en este caso para 850 kilopascales va a ser 731 kilojoule por kilogramo. Y así puedo definir todas las variables termodinámicas que definen la condición de mi fluido. Bueno, ahora vamos a pasar a resolver el problema número 4. Fíjense que el problema número 4 dice que yo tengo 5 kilogramos de agua que se encuentran a 15 grados Celsius y están contenidos en un cilindro vertical equipado con un pistón sin fricción que tiene una masa tal que la presión del agua en ese equilibrio en el estado 1 es de 700 kilopascales. Esa es la presión del agua por unidad de área del pistón, que está en equilibrio con la presión que ejerce el peso del pistón más la presión atmosférica, es 700 kilopascales. A ese cilindro que tiene un pistón, yo comienzo a transferirle calor lentamente, provocando que el émbolo suba hasta los topes del punto en el cual el volumen interior del cilindro, es decir, cuando el tope del pistón llega cuando el pistón llega a los topes, el volumen del cilindro es conocido y vale 0,5 metros cúbicos. Después de que ha llegado a los topes, yo continúo suministrando calor hasta que se convierte en vapor saturado. De ese conjunto de procesos, me pide que encuentre la presión final del cilindro, después de que se convirtió en líquido saturado, y que represente el proceso de transformación que les acabo de describir en un diagrama PV, en un diagrama TV y en un diagrama presión-temperatura. Vamos nuevamente a dibujar el esquema del proceso, recopilar los datos y caracterizar sistema, límites y transformación. Responda al pistón que el estado 1 estaba a 700 kilopascales y 15 grados Celsius, 5 kilos de agua. Comienza a recibir calor, a presión constante se empieza a desplazar hasta que topa los topes. Cuando toca los topes, este volumen vale 0,5 metros cúbicos como dato del problema. Y ahora yo, teniendo la masa en el estado 1 y el volumen en el estado 2, puedo sacar el volumen específico de mi fluido en esta condición. Y es de hecho lo que voy a hacer en esta parte del problema, y yo saco que el volumen específico es igual a 0,1 metro cúbico por kilogramo. Entonces voy a la condición de 700 kilopascales, que es la condición de presión a la que está en el estado 2, y veo ese valor de volumen específico, cómo está en relación a los volúmenes específicos del líquido saturado y del vapor saturado. ¿Y por qué lo veo? Y porque quiero saber si en esa condición mi vapor ya está como vapor saturado, o está como vapor húmedo, o está como líquido comprimido, o como líquido saturado. Entonces, yo fíjense, 0,1 metro cúbico a 700 kilopascal es mayor que el volumen específico del líquido saturado, pero menor que el volumen específico del vapor saturado a esa presión. Quiere decir que este fluido que yo tengo en el estado 2 está como un vapor húmedo. Ahora ya llegó a los topes del cilindro, y lo que le pasa es que en el estado 3 el volumen permanece constante, el cilindro sigue recibiendo calor, entonces B2, el volumen total del sistema, es igual a B3 hasta que todo el fluido se convirtió en vapor saturado, es decir, 0,5 metros cúbicos.
Y como el sistema es cerrado, la masa es constante, sigue valiendo 5 kilogramos. Entonces el volumen en 2 es igual al volumen específico en 3, también es 0,1 metro cúbico por kilogramo, es decir, el proceso 2,3 ocurre a volumen específico, constante. Como el problema indica que el agua en el cilindro se calienta a volumen constante hasta convertirse en vapor saturado, otra de las cosas que yo sé no es solo que ese V3 es igual al volumen específico de 2, sino que ese V3 en el estado 3 es equivalente al volumen de un vapor saturado que la tabla define como Vg. Y como yo tengo que ir a buscar la propiedad a la tabla de vapor saturado, y recuerden que por la regla de las fases con una sola propiedad termodinámica independiente, en este caso el valor del volumen específico del vapor saturado, yo puedo conocer todas las otras variables, me voy a la tabla del vapor saturado y me fijo para esa calidad de vapor 0,1 metro cúbico, ¿cuál será la presión, que es lo que me está preguntando, en el estado 3? Y nuevamente tengo que interpolar entre estos dos valores de volumen específico del vapor saturado y estos dos valores de presión para encontrar cuál será la presión a la que mi volumen de 0,1 está en el estado 3. Al delta de volumen específico de los datos conocidos le corresponde un delta de presión, y al volumen específico del dato conocido menos 0,1, que es el dato que yo sé, le corresponde X. Por lo tanto, la presión en 3 será la presión del rango que yo elegí como más bajo. Fíjense que estoy restando 0,1134 menos 0,1, que es mi valor. Entonces, a 1750 kilopascales le voy a sumar 242,54 kilopascales, que es el delta X que me dio, para saber que mi fluido en el estado 3 está a una presión de 1992,54 kilopascales, es decir, 1,99 megapascales. Y fíjense que es coherente porque 0,1 está entre estos dos valores y ese valor de 1900 está entre estos dos valores. Ahora vamos a hacer la representación en los tres tipos de diagramas que hemos estado trabajando en este práctico de cómo es el proceso que sigue el vapor en este cambio, en esta serie de cambios termodinámicos que propone el problema. Primero dijimos que teníamos un líquido comprimido a una presión de 700 kilopascales y una temperatura de 15 grados Celsius. Por aquí abajo, cortando ese punto de la presión, debería pasar la isoterma de temperatura de 15 grados Celsius. Comienzo a adicionar en ese punto, determiné el volumen específico, que era 0,0101 metros cúbicos por kilogramo. Acuérdense que hice aproximando el volumen específico al de un líquido saturado que se encontraba a la misma temperatura. Comienza a recibir calor el cilindro y comienza a expandirse a presión constante, es decir, se expande a 700 kilopascales, aumentando su volumen específico hasta los topes. Y en los topes, como yo conozco el volumen específico, como yo conozco el volumen total del cilindro cuando llega a los topes, que es dato, es 0,5 metros cúbicos, y también conozco la masa y el sistema es cerrado, puedo obtener el valor del volumen específico en 2, que es de hecho lo que hago, y sé que esa transformación llega hasta 0,1 metro cúbico por kilogramo. Ahí, y yo había descubierto, ¿se acuerdan que eso era un vapor húmedo? Por los datos que me daba el volumen específico que estaba contenido entre el volumen específico a esa presión y temperatura del vapor saturado y del líquido saturado. A partir de ahí, cuando llegué a los topes, sigo recibiendo calor,
pero ya ahora no puedo aumentar mi volumen. Entonces, aumento la presión y aumento la temperatura, pero me muevo a volumen constante, por lo tanto, como la masa también es constante, el volumen específico va a permanecer constante. Entonces me muevo desde el punto 2 al punto 3 a volumen específico constante hasta cortar la curva de saturación, y sé que ese volumen específico constante ahora va a ser el volumen específico del vapor saturado a la presión en 3, que es la que tengo que ir a buscar y que es la que acabo de obtener interpolando de la tabla. Ahora fíjense cómo sería la representación en un diagrama temperatura-volumen. En este diagrama la temperatura está en abscisa, en ordenadas, el volumen en abscisas, y las curvas de presión constante, es decir, las isobaras, tienen este comportamiento. En un estado 1 yo voy a estar a 15 grados Celsius y la isobara correspondiente a 700 kilopascales. Y esa es mi condición 1. Para esa condición 1 yo determiné el valor del volumen específico. Bueno, mi vapor se va a empezar a calentar y se va a empezar a expandir a presión constante. Entonces me muevo siguiendo la isobara de 700 kilopascales. ¿Hasta qué condición? Hasta la condición de volumen en el estado 2, que está definido por el volumen de los topes del cilindro que llegó a los topes sobre la unidad de masa. A ese volumen específico yo determiné que yo seguía teniendo un vapor húmedo. De ahí en adelante el fluido va a estar recibiendo calor, pero no va a tener posibilidades de expandirse. Entonces tiene que aumentar su presión y su temperatura, pero manteniendo el volumen específico constante hasta condición de saturación. Y la isobara que pase por ese punto, que tenga este comportamiento, que es la de 1992,54 kilopascales, es la que va a cumplir con la condición de que ahí se encuentre el vapor saturado. Después, si este mismo proceso lo quiero representar en un diagrama presión-temperatura, entonces yo estoy como un líquido comprimido a una presión de 700 kilopascales y una temperatura de 15 grados Celsius, y me expando a presión constante hasta el punto 2, que es un punto que está dentro de la campana de cambio de fase, que en este sistema se representa solamente como una línea de cambio de fase. Una vez que llego hasta el volumen específico 2, ya no me puedo, llegué a los topes, ya no me puedo seguir aumentando el volumen del sistema, y tengo que absorber calor a volumen específico constante, aumentando la presión y temperatura. Entonces me voy a mover a lo largo de esta línea hasta la condición de presión y temperatura del punto 3, que corresponde a la condición de un vapor saturado, porque yo en esta curva leo todas las condiciones de saturación coincidentes para líquido y vapor saturado. De esa manera hemos resuelto el problema número 4. Vamos a ver qué nos da el problema número 5. Fíjense que dice que tenemos un arreglo cilindro-émbolo. Nuevamente es parecido esto al sistema que hemos resuelto anteriormente, que se muestra en la figura. Ahora lo vamos a ver. La masa del pistón sin fricción me da el peso del pistón, es 765,3 kilogramos. El área del pistón son 0,3 metros cuadrados. El cilindro contiene agua que inicialmente ocupa un volumen de 0,005 metros cúbicos, es decir, que me da el volumen total del sistema en la condición inicial, y me dice que la temperatura es de 25 grados Celsius. En este caso no me dice la presión en el estado inicial. Se transfiere calor al cilindro hasta que la presión del cilindro alcanza los 1,8 megapascales, es decir, que ahí va a terminar el proceso, en 1,8 megapascales. La constante del resorte a lo largo del recorrido de la expansión del cilindro hasta los topes, hay un resorte cuya constante es de 180 kilonewton por metro,
y la presión atmosférica, que también debo contabilizar en el equilibrio de fuerzas, vale 0,1 megapascal. Me pide la temperatura y la calidad, si la hubiera, en el instante en que el pistón toca el resorte. Entonces tengo que averiguar cuando el pistón toca el resorte, llega hasta el punto donde inicia el resorte, si ya estoy como un vapor del tipo vapor húmedo o como un vapor saturado o un vapor calentado, sobrecalentado, y a partir de ello determinar la temperatura, y si fuera un vapor húmedo determinar la calidad. Averiguar si el pistón llega a los topes, que me determine a qué presión lo hace la temperatura y la calidad en ese instante. Y si no llega a los topes, tengo que calcular la altura a la cual se desplazó y la temperatura en el momento de concluir el proceso, que va a ser el proceso que corresponda a los 1,8 megapascales. Nuevamente vamos a dibujar el esquema, reconocer y caracterizar sistema, límites y transformación. Hasta que llega a la situación de tocar el borde del resorte, a medida que recibe calor, este fluido se va a desplazar a la presión 1 que determinamos, es decir, los 125 kilopascales, se va a desplazar todo esto hasta que tope el resorte y tenga que establecer una nueva presión de equilibrio. Pero hasta que llegue a esa condición, que son los 2,3 metros que se va a desplazar, ese proceso va a ser a presión constante, ese proceso de dilatación va a ser a presión constante y a la presión que tenía en la condición de equilibrio 1. Porque hasta este momento no hay nada más que varíe la condición de presión. Yo tengo que voy a tener que el volumen en 2 va a ser el volumen que tenía en 1 por el área del pistón por la altura desde la condición 1 hasta el inicio del resorte, que es dato en el problema. Entonces son los 0,05 metros cúbicos más 0,3 metros cuadrados, que es el área del pistón, por 2,3 metros, que es lo que se desplaza hasta tocar el resorte. Entonces el volumen del punto 2 es 0,695 metros cúbicos. Como tengo la masa que la obtuve de la condición 1, con el volumen total en el estado 2, yo puedo sacar el volumen específico en el estado 2. Resulta que el volumen específico es el volumen del estado 2 más dividido por la masa, me va a dar 0,13941. Recuerden que yo ahora estoy en el estado, me estoy moviendo a presión constante. ¿A qué presión constante? A la presión de 125 kilopascales. Entonces yo verifico si ese volumen específico, cuando el pistón llega a tocar el resorte, llega a la condición donde inicia el contacto con el resorte, ese volumen específico cómo está en relación al volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado, para saber en qué condición está el fluido cuando toca el resorte. Y como yo veo que el volumen 2 es menor que 1,37, porque el valor es 0,139, pero mayor que el volumen del líquido saturado, puedo establecer que en 2 tengo, o sea, cuando el pistón toca el resorte, yo tengo un vapor húmedo. Entonces, tengo caracterizado el volumen específico de ese vapor húmedo. Sé que la presión en 2 es igual, cuando toca los topes, es igual a la presión en 1. ¿Qué otra cosa me falta? Y me falta saber el título, la calidad, porque como estoy con un vapor húmedo, para saber el valor de todas las otras variables, voy a tener que conocer el título para aplicar la regla de la palanca. Entonces, bueno, yo establezco que el título, como yo conozco el valor de la variable vapor húmedo en el estado 2, puedo obtener el título despejándolo de la ecuación de la palanca como el volumen del vapor húmedo en el estado 2, que lo acabo de obtener, menos el volumen del vapor en la condición de líquido, el volumen del líquido saturado en esa condición, dividido la diferencia entre el volumen del vapor saturado y el líquido saturado.
Estas variables, volumen específico del vapor y del líquido saturado, las leo de tabla en la condición de presión a la que me encuentro. Entonces fíjense que es esta condición de presión del líquido a 25 grados Celsius. Entonces yo digo que va a ser 0,13941 menos el valor del fluido, y este es el valor que había obtenido yo del vapor húmedo, menos el valor del fluido a 125 kilopascales, y este es el valor que leo del volumen del vapor saturado a 125 kilopascales, que es la presión a la que se encuentra en el estado 2 cuando toca el resorte, menos el valor del líquido saturado a 125 kilopascales. Me da un valor muy chiquitito, es decir, que es un valor húmedo con mucho contenido de humedad, está muy cerca de la condición de líquido saturado, porque el título me da X2 igual a 0,1. Ahora voy a saber, tengo que averiguar a qué temperatura está cuando alcanza el estado 2. El estado 2 es el estado que alcanza cuando el pistón llega a esta altura. Se movió desde acá hasta acá a 125 kilopascales a presión 1 constante, es decir, que la presión 2 es igual a la presión 1, y acabo de determinar que es un vapor húmedo que se encuentra con un título de 0,1. Pero como está en zona de cambio de fase, la temperatura que le va a corresponder a ese vapor húmedo es la misma temperatura y presión que le corresponde al vapor saturado que está en esa condición, o al líquido saturado. Es decir, de la tabla yo puedo leer que la temperatura que corresponde a un vapor saturado de 125 kilopascales es 105,97 grados Celsius. Ahora tengo que hacer una prueba. Yo digo, bueno, hasta ahí se ha movido a la presión constante equivalente a la que tenía en la presión 1. Ahora yo digo, si el vapor toca los topes, la nueva presión de equilibrio que tiene que establecer para que eso suceda es poner que la presión en el interior del fluido sea equivalente ahora a la presión que ejerce la presión atmosférica, más la presión que ejerce el peso del pistón, más la presión que ejerce el resorte. Entonces ahora P3 la voy a calcular como la presión que tenía P2, que ya era el resultado del peso del pistón más la presión atmosférica, más la constante del resorte por X dividido el área del pistón, es decir, fuerza sobre área. Son 125 kilopascales, que era la presión en 2, más 180 kilonewton por metro por el área por la longitud que se desplazó el pistón, 3,125 metros, K por X, dividida el área del pistón, que es dato, 0,3 metros. En este caso hay un error, este metro cúbico no es, perdón. Y de esa manera obtengo que la presión en el punto 3 son 125 kilopascales más 1875 kilopascales, que me daría una presión de 2000 kilopascales. Es decir, para que el pistón tocara los topes, la presión final de equilibrio deberían ser 2000 kilopascales. Pero el problema me dice que la presión al final son 1800 kilopascales. ¿Eso qué me indica? Que la presión es menor a la que hubiera necesitado el sistema para alcanzar el equilibrio y tocar los topes. Quiere decir que el sistema no toca los topes. Entonces ahora, como no toca los topes, debo calcular cuánto más se desplazó de esta condición cuando alcanzó la condición de vapor saturado. Entonces yo digo, bueno, para calcular cuánto se desplaza, ahora esta presión en 3, que antes había calculado yo como un equilibrio de fuerzas entre la resistencia
del resorte y la que ya ofrecía el peso del pistón y la presión atmosférica, ahora voy a decir, bueno, yo conozco P3 y P2 también la conozco. Y ahora voy, esto que había supuesto como un desplazamiento de 3,125 metros, lo voy a despejar de esta ecuación y voy a ver cuánto se desplazó para que la presión final fuera de 1800 kilopascales en lugar de ser de 2000 kilopascales si se hubiera desplazado 3,125 metros. Entonces, de esta ecuación, conociendo ahora la presión en 3, que es dato, despejo el valor de X, que es lo que se desplazó el resorte hacia arriba. Y ahora tengo que ese X es equivalente no a 3,125, sino a 2,79. Y eso es lo que se desplazó el pistón en su posición final. Entonces, en el estado final, la presión 3 es conocida, 1,8 megapascales. Ahora tengo que calcular el volumen en 3. El volumen en 3 es el volumen en el estado 2 que ya había calculado, más el área del pistón por X, que es todo lo que se desplazó desde este punto hasta este punto, todo lo que se desplazó ahora el pistón con esa condición de presión final. Entonces me da que el volumen en 2, que ya lo había calculado, era 0,695 metros cúbicos, más ahora lo que sería correspondiente al área del pistón, que son 0,3 metros cuadrados y que es dato, por la longitud que se desplazó, que acabo de determinar que era 2,79 metros. Y así puedo determinar el volumen final del cilindro en la condición 3, que es de 1,532 metros cúbicos. Como yo tengo el volumen en 3, el volumen específico en el estado 3 lo puedo obtener dividiendo el volumen en 3 por la masa que es dato, que saqué en el punto 1 del sistema. Yo la despejé. Entonces voy a hacer el volumen total del sistema en 3, que son 1,532 metros cúbicos, dividido la masa del sistema que yo encontré, porque el sistema es un sistema cerrado y la masa permanece constante. Eso me da un volumen específico en el estado 3, que estará por acá, porque no alcanzó a tocar los topes, de 0,3073 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ahora sé que mirando la tabla A5, para un vapor que está a 1800 kilopascales, este volumen específico 3 que yo encontré es mayor que el volumen específico del vapor saturado. Entonces me doy cuenta que se trata de un vapor sobrecalentado. Y con los datos de presión 1,8 megapascal y de volumen que acabo de determinar, volumen específico 0,3073 metros cúbicos por kilogramo, tengo las dos variables independientes que requiere un fluido que está o bien en la zona del vapor sobrecalentado o del gas, o bien en la zona del líquido comprimido para definir sus variables termodinámicas. Me voy a la tabla A7 para el vapor sobrecalentado y fíjense que tengo que interpolar para 1,8 megapascales de presión, pero tengo valores de volumen específico que están entre 0,3020 y 0,32606 y yo necesito uno que sea 0,32730. Entonces voy a interpolar y probable y seguro mi temperatura estará entre 900 y 1000 grados y es de esperar que estén más cercana a los 900 porque mi valor de volumen está más cercano al volumen que ofrece la tabla para 900 grados Celsius y una presión de 1,8. Entonces interpolo y el resultado de la temperatura al final del proceso, que se desplazó 2,79 metros más después de esta posición,
es 928,34 grados Celsius. Y con eso terminamos el desarrollo del problema número 5 del práctico. Vamos a ver ahora el desarrollo del problema número 6. Dice que este problema es el problema desafío. En todas las instancias de desarrollo de los prácticos, nosotros, para que ustedes fortalezcan sus capacidades respecto a los conceptos incorporados, le ofrecemos que uno de los problemas lo resuelvan ustedes y lo envíen a la cátedra para ser calificado con una nota de concepto que finalmente después influye en la nota final de promoción. En este caso, el problema que dice que una muestra de vapor de agua que tiene un título de 0,9, o sea, X es igual a 0,9, se vaporiza completamente a la temperatura de 250 grados Celsius. Entonces, inicialmente tenemos vapor húmedo, porque dice que está a 0,9 de título, y se vaporiza a temperatura constante, obviamente, porque los cambios de fase son a temperatura constante, a 250 grados Celsius. Después de que se vaporiza, es decir, llega a vapor saturado, se expande a temperatura constante, o sea, se expande isotérmicamente, hasta que la entropía, que es otra de las propiedades termodinámicas, en este caso, como más adelante vamos a saber qué es el concepto de entropía, es lo que en la tabla se percibe como aquella propiedad que se define como S, sus unidades son kilojoule por kilogramo Kelvin. Bueno, se va a mover a temperatura constante hasta que la entropía, esa propiedad que define el grado de reversibilidad o de generación de irreversibilidades en una transformación, la variación de entropía define eso, cuánto se aleja un proceso del proceso que podría ser reversible, cuando el valor de esa propiedad alcanza los 8 kJ por kilogramo Kelvin. Y después dice que una vez que alcanzó los 8 kJ por kilogramo Kelvin, mediante un proceso adiabático irreversible, los procesos adiabáticos irreversibles son procesos a entropía constante, es decir, que después se va a mover a entropía constante hasta 550 grados Celsius. Me pide que determine todos los parámetros de los distintos estados de la transformación, es decir, me pide temperatura, presión, volumen específico, energía interna, por lo menos entropía, de cada una de estas transformaciones, que identifique en qué fase se encuentran, si son un vapor húmedo, si son un vapor sobrecalentado, un vapor saturado, un líquido comprimido, y que los representen dos tipos de diagramas. Un diagrama del tipo PV, que nosotros ya lo hemos visto, y un diagrama del tipo TS, que no los hemos visto, pero yo se los voy a caracterizar para que ustedes puedan resolver el problema. Fíjense qué datos me da. Este es un diagrama del tipo TS. Tiene en abscisas los valores de la entropía, en ordenadas los valores de la temperatura. Lo mismo que habíamos visto en los otros diagramas, tiene una curva de saturación del agua, en donde el punto cúlmine es el punto que corresponde al punto crítico. Hacia la izquierda del punto crítico, sobre la curva de saturación, están todos aquellos puntos que corresponden al líquido saturado. Hacia la derecha están todos los puntos que corresponden al vapor saturado. Fíjense que en este caso las curvas de presión tienen este comportamiento, un poquito más paradito, pero semejantes a los de la curva de presión en un diagrama TV. Y las curvas de volumen específico tienen este comportamiento. Pero en este caso nos vamos a mover con temperatura, entropía y presión. ¿Qué datos me da? Me da la temperatura y el título en el estado inicial. Me da el título en el estado 2. Me dice que la transformación es isotérmica, es decir, que la temperatura en 1 es igual que la temperatura en 2, es igual que la temperatura en 3. Me dice que en el punto 3 la entropía, esta variable termodinámica, vale 8 kJ por kilogramo Kelvin.
y me dice que en el estado final, en el estado 4, es a entropía constante, porque dice que es un proceso que es adiabático e irreversible, es decir, que eso es lo mismo o equivalente que decir que la entropía en el punto 3 es igual a la entropía en el punto 4. Y otro dato que me da es la temperatura en el punto 4, que me dice que son de 500 grados Celsius. Entonces, leyendo la evolución del problema, yo parto de un estado 1 que es un vapor húmedo que se encuentra a 250 grados y tiene un título de 0,9, es decir, tiene una masa de vapor relativamente grande respecto de la masa total del sistema, está como vapor húmedo, sigue recibiendo calor, lo hace a temperatura y presión constante hasta que se convierte en un vapor saturado. Se convierte en un vapor saturado y sigue recibiendo calor y expandiéndose a temperatura constante, es decir, que se va a mover por esta hasta que la entropía del punto 3 alcanza los 8 kJ por kilogramo Kelvin. Una vez que alcanza el estado 3, en donde la entropía es de 8 kJ kilogramo Kelvin, aumenta su temperatura hasta 550 grados Celsius y lo hace, dice, de manera adiabática y reversible, así que es equivalente a decir que de 3 a 4 pasa manteniendo la entropía constante. ¿Qué tipo de sistema es este que estamos imaginando? Vuelve a ser un sistema real porque las variables que definen su comportamiento, como es agua, yo la puedo leer mediante uso de las tablas de vapor. Es un sistema cerrado porque no intercambia masa con el medio, sus únicas formas de intercambio son a través de transferencia de calor y transferencia de trabajo. Es heterogéneo el sistema porque fíjense que a lo largo de sus transformaciones pasa de ser un vapor húmedo a un vapor saturado, a un vapor sobrecalentado o a un vapor sobrecalentado a mayor temperatura y presión. Es monocomponente porque es un solo componente que es el agua. Los límites son ideales, son posibles de identificar y están físicamente definidos. En este caso no son posibles de identificar porque yo no tengo un dibujo o un esquema, sino que me refiere a la transformación, no me dice dónde se lleva a cabo, en qué dispositivo se lleva a cabo, entonces yo imagino en qué dispositivo se lleva a cabo. Los límites son móviles porque si miramos el desarrollo del proceso termodinámico, el volumen en los tres primeros procesos, de 1 a 2 y de 2 a 3, el límite varía y el volumen también cambia. Y después, en el proceso 3 a 4, a entropía constante, pero el volumen cambia porque el fluido sigue expandiéndose, aumentando su temperatura. ¿Qué tipo de transferencia? Es una transferencia ideal porque la transformación se lleva de manera cuasi estática adelante y tiene una parte de transformación que es isotérmica y otra parte que es entropía constante que se define como transformación isoentrópica. Entonces, conociendo el punto a punto de lo que yo les acabo de relatar, ustedes pueden ir con los conceptos que vimos obteniendo las variables termodinámicas de cada uno de esos puntos, aplicando la regla de la palanca para conocer las variables cuando hablamos de fluidos que se encuentran dentro de la curva de saturación, es decir, que son un vapor húmedo, utilizando las tablas cuando se encuentran en condición de saturación o en condición de líquido comprimido o de vapor sobrecalentado. Y después finalmente les pide que ese recorrido que yo les he graficado en un diagrama TS, ustedes después de que obtengan las variables termodinámicas de presión, volumen específico y temperatura, que es lo que se puede graficar en un diagrama PV, hagan el recorrido de los puntos 1, 2, 3 y 4 en este diagrama. Lo único que yo les digo como comunicación, cuando tengan que representar el proceso 3-4, que es un proceso a entropía constante, es decir, que es un proceso adiabático, en un diagrama PV,
Tengan en cuenta que en relación a las isotermas, las adiabáticas son de caída más abrupta, es decir, tienen más pendiente negativa, más pendiente positiva. Y esta es en este diagrama PV la representación de la isoterma. Por lo tanto, una misma representación de expansión adiabática sería siguiendo una curva de este tipo. Es todo lo que necesitan saber para, sumado a lo que ya saben por el desarrollo del práctico, poder resolver este problema desafío. Vamos a hacer un repaso. Si tenemos un estado de líquido saturado o vapor saturado, siempre primero hay que buscar en la tabla de saturación de la sustancia correspondiente, ya sea por el dato de la presión o por el dato de la temperatura, porque recordemos que en la región del líquido saturado o del vapor saturado y la región adentro de la campana de los límites de la campana de saturación, la variable termodinámica, el estado termodinámico de una sustancia, puede ser definido solamente por una variable independiente. En segundo lugar, hay que buscar las propiedades en la tabla correspondiente con el subíndice F para líquido saturado o G para vapor saturado. Y finalmente, interpolar si es necesario. Otra de las cosas que podemos pasar si no sabemos la fase de la sustancia, de todas maneras lo que hemos hecho es lo siguiente. Siempre hemos ido a la tabla de la sustancia saturada para evaluar de acuerdo a la combinación entre presión y temperatura en qué condición está el fluido que estamos evaluando. Si estoy con un fluido a una presión determinada y su temperatura a esa presión es menor que la temperatura de saturación, entonces seguramente estaré en el caso de un líquido comprimido. Y si en esa condición determinada de presión la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, entonces seguramente esté como un vapor sobrecalentado. Lo segundo que tengo que hacer es buscar la propiedad específica que conozco, es lo que les estaba diciendo. Si conozco la presión, comparo cómo es ese valor respecto a la del fluido, la del líquido saturado y la del vapor saturado. Si esa variable está entre los límites del vapor saturado, es decir, es mayor que la del líquido, pero menor que la del vapor, se trata de una sustancia saturada, que es una mezcla de líquido-vapor y que está en cambio de fase, y eso me obliga que para caracterizar esa sustancia, yo deba calcular el título para, a partir del título y la aplicación de la regla de la palanca, poder calcular el resto de las propiedades usando la información de las tablas de saturación. Otro caso que me podría pasar es que la temperatura para una determinada presión dada sea menor que la temperatura de saturación o que la presión sea mayor que la presión de saturación para una determinada temperatura, y eso incluiría que estoy trabajando con un líquido subenfriado y tengo que ir a buscar a la tabla del líquido subenfriado, y si la tabla del líquido subenfriado está muy lejos de las condiciones que yo tengo y tendría que extrapolar, no interpolar, entonces yo debo asemejar el comportamiento del líquido subenfriado a la temperatura a la que está al comportamiento de un líquido saturado a esa misma temperatura. Y la otra cosa que podría pasar es que si para una determinada presión la temperatura que yo tengo es mayor que la temperatura de saturación, o para una determinada temperatura la presión que yo tengo es menor que la presión de saturación, resulta que estoy en el ámbito del vapor sobrecalentado. Con dos variables independientes debo ir a la tabla de vapor sobrecalentado y buscar las variables que estoy necesitando, y si no las puedo leer directamente, interpolar. Finalmente hay que buscar las propiedades en las tablas correspondientes e interpolar si es necesario. Bueno, con esto hemos terminado el desarrollo del práctico número 1. Espero que les haya sido de utilidad la explicación y quedamos dispuestos para cualquier consulta. Muchas gracias.